Estamos haciendo los especiales de Chilevisión en casa, sí, desde casa. En estos especiales 18eros con grandes invitados. Tratamos de traer patrimonio vivo y hoy día tengo el honor de presentarlo en segundos. Sí, ya se están preparando acá al lado mío para poder conversar acerca de una de las agrupaciones históricas, vigentes y más queridas del país. Pero antes te quiero contar que puedes participar en Chilevisión en casa de la siguiente manera. Más 569-3214-9524 es el teléfono para que mandes tu mensaje y seas parte de la conversación en Chilevisión en casa. La idea siempre es dialogar con ustedes. Recuerden que nos pueden mandar su video y pueden conversar con nosotros. Quiero sacar todo tipo de música hoy porque los invitados que tenemos son realmente notables, se encuentran en su casa en este momento y se han conectado con nosotros. Voy a partir profundizando un poco en eso. Tenemos un director musical por un lado y por otro unas voces principales de un conjunto mítico que ha atravesado todo tipo de generaciones, que se encuentran completamente vigentes y que desde sus casas nos van a estar hablando acerca de su arte. Para nosotros es un honor acá en Chilevisión en casa contar con la presencia de Inti Illimani Histórico. Va y vuelve José Cebes, pero está Horacio Salinas ahí. Cuando vuelva José, volvemos a conversar con él. ¿Cómo está, Horacio? Muy bien, encantado y esperando que conversemos por primera vez, Nicolás. Sí, no, para mí un honor poder tenerte acá y poder dialogar con ustedes dos, que van y vuelven por la señal, a ver si se vuelve a conectar José, que vuelve a prender la cámara. Pero de verdad para mí es un placer poder conversar contigo y poder de alguna manera dialogar en estos tiempos acerca de desde lo más patrio hasta lo más mundano. En este momento también histórico en que estamos viviendo. Ustedes han sido protagonistas de la historia de Chile. E indudablemente el arte que han desarrollado ha sido visto por todo el mundo. En ese sentido, quiero partir preguntándote, porque ustedes son gente bien inquieta, ¿cómo han vivido esta cuarentena? Bueno, yo creo que aprovechando lo excepcional que es contar 24 horas sobre 24 para hacer muchas cosas que uno había dejado de lado, en fin, entre esas cosas pensar, tener tiempo para pensar, hablar de escribir sobre la propia vida, tocar guitarra, practicar, caminar. Bueno, yo estoy en el sur, entonces aprovecho de conectarme con el mundo que fue el mundo de mi infancia. Yo viví hasta los 10 años en Lautaro, así que estoy regresando, como una parábola, estoy regresando al sur. Entonces, diría que no me puedo lamentar, soy un privilegiado, y eso, echo mucho de menos tocar con mis compañeros de toda la vida, y tocar en vivo, conectarnos con la mirada, en fin, eso no es posible. Pero es posible fantasticar y imaginar nuevos trabajos, en fin, así ha sido la pandemia. Oye, estamos cerca del 4 de septiembre grabando esta conversación. Indudablemente ese fue el día en que asume Salvador Allende y se produzca ese momento histórico, del cual ustedes fueron muy protagonistas. Voy a hacer un pequeño recorrido para la gente que no lo sepa. Pre-golpe, Inti Illimani Histórico, hoy presente, Inti Illimani en ese momento, era una agrupación que lo que buscaba empujar era un cambio social a través del proyecto de la Unidad Popular. Tanto es así que ustedes crearon como una especie de, lo voy a poner en estos términos y en este momento de la historia, un branded content, que es este contenido brandeado, que es el canto al programa, que es una obra de arte. Pero que además conducía a través de la música el proyecto popular de la UP. Entonces cuando se da eso, era un momento de proyecto, de utopía, de sueño, que debe ser especial para ustedes. En tanto también ven de que hoy en día muchas cosas que se planteaban en esa época vuelven a tomar preponderancia, vuelven a ser tema, ¿no? Bueno, porque fíjate, claro, esa es la gran fuerza del allendismo, porque Allende y nosotros detrás, y todos los artistas chilenos detrás de eso, arriba de los trenes, arriba de los camiones, cantando por todo Chile, lo que aspirábamos era a una sociedad que se transformó en una utopía, con todo el encanto que esa palabra tiene. Pero era luchar por cosas básicas que faltaban y que siguen faltando, digamos.
claro, los propósitos nuestros eran tener educación para todos, tendremos educación para todos nuestros hijos y los alimentaremos para que crezcan sanitos. Eso eran puras buenas intenciones, con un presidente soñador, un humanista, un médico muy cercano a la gente. Y claro, de repente se despedazó eso, reventó, digamos, no porque las ideas fueran malas, sino que porque para luchar por eso que nosotros propiciábamos, había que herir algunos patrimonios, había que mejorar la cancha, había que nacionalizar el cobre, había que de alguna manera controlar a los camioneros, etcétera. Eso es. Y era un contexto muy difícil. Ustedes como militantes, y a ti, ¿cómo te pegó la caída de Salvador Allende, quien conociste también? Bueno, yo creo que a todos nosotros nos dolió muchísimo porque conocimos a una persona bastante normal, digamos. Conocimos a una persona que se desvivía por su pueblo, que no era ni chamullento, ni andaba ofreciendo cosas que nos hacían. Lo único que hacía él era hacer conciencia de que había que luchar por conseguir las cosas y que teníamos que unirnos. Y un poco, fíjate que si tú revisas esos 3 años tan intensos, la Unidad Popular iba creciendo, y las elecciones cada vez iba aumentando, cada vez más. La última elección iba como en el 40 y tanto, en fin. La cosa, pese a que habían restricciones, pese a que nació esa consigna en esos días que decía, que apareció un letrero, una persona con un letrero en la Alameda que decía: este será un gobierno de mierda, que era lo que nos decía la derecha, pero es mi gobierno. Bueno, Entonces, que es una frase que atravesó todos los gobiernos, digámoslo. Con el tiempo se volvió claro, un mantra claro. entre todos los grupos. Sí, pero la gente iba tras esta. Yo creo que el gobierno de Allende fue un acto de liberación muy grande en un país con una historia de mucha prepotencia y de mucha desigualdad, digamos. Entonces ahí como que se abrió un momento de esperanza. Bueno, yo creo que esa esperanza fue tan grande como en proporción inversa fue terrible el golpe. Claro. Yo creo que ahí hay un antes, es decir, hay una reacción a una acción también muy potente. Hay un yin y yang ahí súper fuerte. Esa crueldad con que se actuó, con que vino el golpe y todo eso, habla mucho de un odio muy grande por las cosas que se decían que eran de índole humanista, no era nada, no había, nadie está armado, ni nadie andaba. Estamos a punto de empezar. Ahí está. Ahí acaba de integrarse José. ¿Cómo está, José? ¿Cómo te va? Me va bien, no obstante las cruzadas que presenta el destino, pero pensando mucho en la historia con Patricio, con Alejandra, de quien hemos sido muy, muy cercanos y hemos vivido cosas muy bien profundas en nuestra amistad. Bueno, lamentando que se crucen este tipo de situaciones, pero lleva bastante a pensar, no sé si a darle una explicación, una magnitud, no sé, un valor a la obra artística individual de Patricio. Estamos hablando de Patricio Mans, ¿no? Sí, sí. Cuéntenos un poco Claro. el contexto, porque estaban hablando antes del aire y Pato está un poco mal, ¿no? Bueno, claro, él se acaba de operar, digamos, pero además hoy día murió la madrugada, murió su señora. O sea que ellos han compartido, digamos, casi al unísono, ellos dos, situaciones dramáticas de las propias vidas de ellos. Es decir, fueron hace 6 años atrás operados de un cáncer, del mismo cáncer los dos, el mismo día. Claro. Y vivieron ahí toda la cosa postoperatoria en ese entonces, en la misma pieza,
dos camas, digamos. Bueno, y hoy día estaban viviendo una situación muy parecida, porque los dos entraron a la clínica de Reñaca, Alejandra muy descompensada por un cáncer por los pulmones, y Patricio con un problema de su diabetes muy grave, una herida en una pierna. Claro. Bueno, y hoy día murió Alejandra Lastra, su mujer de más de 40 años, y hoy día, en estos momentos, están operando a Patricio en una operación digamos que no tiene pronóstico certero, y eso. Entonces un poco hemos vivido todo el día de hoy, Nicolás, pensando en Patricio, en fin, tratando de ayudar en lo que nosotros se pueda en esta tan extraña situación, y Obvio. pensando en todo lo, como decía José, en todo lo que hemos vivido juntos, digamos. Haciendo memoria, bueno, ustedes con Patricio han compartido historia, han compartido música. Cuando ustedes retornaron, también estuvieron con él. Es un cuadro clásico de nuestra cultura popular. Y eso es completamente saltándose lo que estábamos hablando al principio, Horacio. Entonces, es parte de su vida. Es un amigo que está viviendo un momento difícil y que, por supuesto, uno tiene que apoyarlo y estar. En ese sentido, ustedes en toda su carrera han compartido con músicos y en toda su carrera han estado acompañados de la música chilena en general, más nueva, más clásica. Entiendo perfectamente lo que sienten como amigos de Patricio. Claro. ¿Tiene algo en la cabeza que les traiga a Patricio siempre a la memoria, si están solos y se acuerdan de algo que les hace clic? Además del cuadro clásico que estaba yo contándole a la gente. Sí. Bueno, tú sabes que yo creo que tiene muchas peculiaridades en la historia de Patricio, más allá de lo que la gente puede imaginar de un gran cantante, un tipo que nos ha dejado en la historia de la canción chilena, tal vez de las canciones más lindas, juntos con Violeta Parra, ¿no? Me refiero a Arriba en la Cordillera, El Bandido, Valdivia en la Niebla, El Cautivo de Tiltil, Cuando me acuerdo de mi país, Medianoche. Son textos extraordinarios. Si tú los analizas, y por eso que la gente se sobrecoge cuando escucha Arriba en la Cordillera, Uh-huh. sin saber muy precisamente qué nos quiere contar en la historia de este maleante que, que llevaba animales, es decir, que cometía estos delitos de tráfico de clandestino de animales, que es la historia de donde nació Arriba en la Cordillera. Bueno, más allá de eso, yo creo que Patricio es un tipo con una muy fiel a su condición de poeta. Fíjate que lo hemos comentado hoy día, yo hablé por teléfono antes de ayer con él, muy emocionado y muy complicado, pero hablé con él y en un momento le dije, bueno, Patricio, yo te transmito todo el cariño, todo el amor de todos los colegas, de todo cómo te quiere la gente. Me dijo, sí, lo sé, me dice. Y le digo, bueno, pero ¿cómo estás tú, Patricio? ¿Cómo estás viviendo este trance? Me dice, mira el loro. A mí me dice el loro. Entonces me dice, mira el loro, me dice, estoy en medio del mar con unas olas tremendas. Bueno, yo creo que eso es ser poeta hasta el final, digamos. Y luego me dice, y dentro de poco me van a operar en una operación de destino incierto, que va a ser la batalla de mi dedo contra Dios. Porque lo tienen que operar un dedo, una infección que tiene a raíz de su diabetes, digamos. Claro. Ahora, Bueno, Pato Mans se vincula a ustedes desde que comienza esa amistad en el 78, ahí en Italia. Sí, no se vincula antes, porque nosotros lo acompañamos el año 71 en un disco que grabó, que tiene unos arreglos que tuvo unos arreglos orquestales de Luis Advis, y ahí grabamos por primera vez la Exilada del Sur. Claro. Con Patricio. Después volvimos a grabar La Exilada del Sur en un disco nuestro a los 2 años, que se llama Autores Chilenos, y ese fue el conocimiento. Patricio en los años 70, cuando nosotros nacimos, era un ídolo de la canción.
parecía, además, era un ídolo muy vistoso, porque esta condición de folclorista rubio con ojos azules lo hacía como muy llamativo. Entonces era la portada de la revista Ritmo, del Musiquero, en fin. Y luego viene, claro, nos encontramos muchas veces, en las Peñas Los Parras, cantaban, en fin. Y luego viene el exilio y el año 78 José va a París a buscar a Patricio Mans, que estaba muy complicado, estaba viviendo la zozobra de un desamor, y luego lo trajimos, y luego empezamos a trabajar y a hacer esta amistad artística que es notable en realidad. Por eso que para nosotros tiene un significado enorme, Patricio, porque de alguna manera abrió la puerta a canciones que son textos únicos y que son tal vez lo más valioso que tenemos nosotros como canciones del grupo. José, en ese camino y en ese sentido estamos hablando acerca con Horacio de la primera época de Inti, que tiene que ver con el desarrollo del discurso del poder popular y los sueños y la utopía, que obviamente en estos días de debate y conversaciones acerca de posibilidades de cambio ha tomado y se ha revitalizado, y siempre aparecen las protestas, los cacerolazos y otros, su banda sonora. ¿Qué piensas tú de todo eso? Mire, es interesante que se haga referencia a eso, por ejemplo, un poco insólito en una situación, como diría, en una situación otra, distinta a lo que fue esos años del 60 y 70 en nuestro país. Pero yo creo que está muy anclado en toda una serie de situaciones que son o de muy larga data o requería su cambio desde hace mucho tiempo. En algo tiene que ver que el programa de la Unidad Popular, por ejemplo, estaba basado en su homónimo anterior, que era el FRAP. Y el programa, con ambos programas que he estado leyendo, tenían la misma dirección de la flecha. Y es bueno que sea así y que esto ayude a superar también ¿cómo decir?, un prejuicio tan grande respecto de adversarios ideológicos, de los comunistas comiéndose la Huawei y cosas así que ya no sirven ya. En fin, creo que si hay algo que me pregunté yo respecto del estallido, era porque sentía que había algo y más de algo de elementos que nosotros habíamos vivido en los años de las grandes movilizaciones por Allende. Claro. Hay no sé, al mismo tiempo que era dramático ver mucha gente, bueno, y las consecuencias de represión y todo eso, pero era como un respiro, así que una cierta grado de liberación, de demostrarse, de decir estoy aquí. ¿No? Me impactó mucho, creo que lo sintetizo con una imagen que vi en la televisión de este grupo que insólitamente, la manifestación que bajó desde el barrio Alto y que se fue a parar frente a la escuela militar. Y es impresionante ver jóvenes, mujeres y hombres, cada uno frente a un soldado armado, equipado, y retarlo con una mirada en los ojos, a ver qué pasa con esto, que tú me vas a hacer mal, claro. Todas las preguntas que se te ocurran. Impresionante, porque eso también hay que cambiarlo de alguna manera. Para asegurarnos de que nunca más pasen esos atropellos, hay que cambiar. Ustedes estuvieron, y lo comentábamos, en el proyecto, con los músicos, con todo lo que pasó en los 70, y después tuvieron que
vivir el exilio. Y es interesante hablar en este mes de septiembre del ser chileno desde ese punto de vista, porque como hablábamos con Horacio fuera de aire, de alguna manera Rilke decía de que la patria es la infancia y que muchas veces hay un recuerdo de un país que en realidad no es el país que uno vivió, pero se enamora de eso desde afuera. No sé, ¿qué les pasó a ustedes con esa visión de Chile y esos 18 de septiembre afuera? Bueno, fíjate, nosotros felizmente, Nicolás, llegamos de regreso el 18 de septiembre de 1988. Claro. Llegamos en plena primavera con los volantines, con el cielo lleno de volantines. Yo era muy bueno para los volantines. Para el trompo, las bolitas, todos esos juegos. Entonces, fue como volver a esas cosas, es decir, la importancia de volver a eso. El exilio, de alguna manera, y rápidamente nos conectamos. O sea, después de 16 años de exilio llegamos. Ahora, claro, vivimos un poco suspendidos en el aire. El exilio lo pone a uno en esta condición extraña, un poco de fronteras desdibujadas, ¿no? Y es un mundo muy interesante también. Es una condición que uno adquiere en el exilio de ser y no ser, de estar y no estar, digamos. Entonces, cuando uno vuelve del exilio, a mí me pasa que yo quedé con una nostalgia contraria, con la nostalgia de lo que fue el exilio, que es un territorio de una libertad un poco exagerada, digamos, porque tú estás como por sobre un espacio. Pero finalmente, la tierra de uno es la tierra de uno. Y esa sensación fue muy fuerte. Regresar a Chile, bueno, de hecho, yo tuve una úlcera, por ejemplo, yo nunca había tenido úlcera en mi vida. Y llegando a Chile, y yo tuve una úlcera, entonces fui donde el médico, en fin, tenía dolores, me hicieron una endoscopía, y el médico, que era un experto, un caballero ya, un médico de bastante edad, de más de 70 años, que me recomendaron, me dice, yo le digo, pero ¿por qué tengo esto? Si estoy feliz de estar en Chile. Ah, me dice, bueno, es porque así son las pasiones, así es el amor, dice, me dice, usted lo que está haciendo, es decir, usted, toda la parte gástrica del cuerpo, claro, es tremendamente sensible a las emociones. Una fuerte emoción puede desencadenar en usted. Bueno, era eso, digamos, una especie de úlcera por la alegría de lo que significaba reengancharnos con este país, digamos. José, ¿a ti qué te pasó? Perdona, una cosa, permíteme volver atrás en un aspecto. No, que hay una cosa interesante en el disco que querías comentar de Canto al Programa. Canto al Programa de algunas medidas del que estaba en el programa de la Unidad Popular. Esto fue un trabajo, digamos, de militancia, de política, digamos. De un tipo de militancia política muy amplia en su espectro de conocimiento y de relaciones y todo eso, tanto así que gente que no era política como Luis Advis participa en la música de estas canciones. Él hizo algunas musicalizaciones de los textos me acordarás, Horacio, ¿cómo se llamaba el poeta? Julio Rojas. No, Julio Rojas, música de Sergio Ortega y Luis Advis. Y esto fue, es decir, porque lo hacían, no eran necesariamente, no éramos todos militantes ni nada. Era una cosa como vasta del punto de vista de la diversidad que había, el tremendo peso de la izquierda o de la fuerza democrática en el sentido de prácticamente contar con todos los intelectuales del país en todos sentidos. Claro. Oye, es decir, tanto estructuras universitarias como seres importantes del arte y del pensamiento aquí en Chile. Estamos recordando ahí Canto al Programa, que lo estábamos viendo en pantalla, está en YouTube y es una obra muy, muy interesante. Y estamos yendo al pasado y al presente junto a Horacio y José. Por lo mismo, José, te tengo que preguntar, ¿qué se echa de menos cuando uno está lejos de Chile? Esa es la pregunta del millón, porque no parece que no hay respuesta a eso.
porque como que nada es suficiente, ¿eh? Porque ocurre, la situación es indescriptible, pero yo diría que lo primero que sentía, que echaba de menos, digamos, que sentía nostalgia, por mi familia. Pero de repente me cuestionaba yo mismo, y no, porque también el juego del trompo en las calles de tierra de Renca, qué sé yo, no sé. No, imagínate que nosotros íbamos a veranear de Santiago, es decir, de la Plaza Brasil, íbamos a la Plaza Renca. Ese era nuestro lugar de vacaciones porque estaba mi abuela allá. Y estaba lleno de árboles frutales, las parcelas y todo. En fin. Entonces, un poco indescifrable qué cosa es todo y es nada en el sentido de no poderlo expresar. Yo me pregunté bastante eso, ¿sabes? Porque en un momento, bueno, no solamente la felicidad de finalmente sentirse en la patria y empezar a desvestirse de este exilio, de este no ser del lugar, etc. Fue duro, fue muy duro porque había una, yo diría, en general, creo no equivocarme, Loro, de que la determinación de que se podía rezar y preparar inmediatamente, lo supimos el último día de agosto, cuando estábamos volviendo y estábamos en un aeropuerto cuando aparece Pinochet en una pantalla y todos preguntando, ¿qué dijo ese? En fin, y ahí nos enteramos y empezamos a verificar si era verdad que se había terminado el exilio. Por un lado, un temor también a ponerse en la piel de los chilenos que vivieron acá y que bueno, una situación de terror, de falta de libertad y todo eso. Entonces fue, por un lado, qué bien, vuelvo, pero por otro lado, si quiero mantener la actividad, aquí en Chile, nosotros hicimos la primera gira en gimnasio, que se escuchaba, me imagino, horrible, y que para paliar un poco esa situación, partió un camión dentro del camión del sonido, el camión de paneles que colgaban, ¿te acuerdas, Horacio? En los techos de estos galpones enormes porque son gimnasios, ¿no? Claro, entonces hay un tema acústico. No había lugar de cultura, así en términos respetuosos, bien complicado, sacrificado de todo. Y aún así, desde el punto de vista económico, dependíamos de lo que hiciéramos afuera. Lógicamente era beneficioso poder contar con ellos, de hacer giras, seguir haciendo giras en Italia, en Europa. Pero ¿cómo decirte? Muy contradictorio todo ese periodo. A raíz de eso, creo yo, me separo, por ejemplo, en el 96, de Marcela Rojas, con 3 hijos, y el más chico tiene 3 años. Tenía 3 años en ese momento. Y después el batallar interno dentro del grupo, los oleajes que habían dentro del grupo en ese momento también muy chocantes, muy cansadores también, por otro lado, y había ya una situación un poquito de pérdida del diálogo. Y en realidad porque era tremendamente conflictivo ese tiempo, teníamos que realmente instalarnos, materialmente instalarnos en un lugar que fuera tu casa, y estabas con esta situación que todavía estaba Pinochet ahí, en fin, muy fuerte, hasta luego de empezar. Yo me salgo del INDIMAL 98 porque yo realmente no daba más. Yo lo que quiero es estar en este país, quiero enfrentarlo porque me da miedo no conocerlo. No, me da miedo, me da temor el no saber, el no conocer específicamente cuáles son las reglas del juego, qué cosas cambiaron de entonces a ahora, ¿no? Y hice la prueba y yo creo que me tiré un poquito contra el muro porque aunque mucha gente me dijera, no, pues si tú saliste y tú eres la voz del Inti Illimani, no, aquí están todos los festivales controlados por la banda Guasa, seguían los festivales que habían comenzado justamente en los años 60 en provincia y todo, pero muy, muy complicado, y
¿cómo se llama? El objetivo del lucro en todo significó una monopolización en pocas manos adineradas de las radios, de los medios de comunicación, etc. Claro, Complicado. eso pasó en los 70, en los 80 y digamos que en los 90 también. ¿Qué decir hoy día? Y estamos conversando acerca de la obra, de este patrimonio vivo. Para mí es un placer tenerlo acá. Lo queríamos hacer hace mucho tiempo y de escucharlos. Quiero retornar, porque creo que lo saltamos al periodo en Europa, donde la banda toma una fuerte posesión del folclore y de las raíces a nivel latinoamericanista, digámoslo, ¿no? ¿Qué fue lo que a ustedes los enchufó con eso? ¿Quién les dijo, esta es la vía cuando estamos fuera, siendo que cuando estaban acá era una banda mucho más combativa, digámoslo? ¿Qué los cambió? ¿O descubrieron que ahí había algo? ¿Cómo fue el rollo? No, en realidad, Nicolás, yo creo que esta característica latinoamericanista que tú mencionas ya existía antes, sí. Fíjate, y paradojalmente, de los 9 discos o 7 discos que nosotros teníamos hasta el golpe, político, estaba casi el canto al programa, que tiene esta cosa vistosa de que tú has subrayado. Y el resto era esta búsqueda nuestra por apoderarnos de la sonoridad de la música latinoamericana, de los instrumentos, el charango, la quena, el cuatro, el tiple, las canciones mexicanas, las canciones argentinas, la samba argentina. Ese era, y las canciones de la Violeta Parra, digamos. Hay un disco muy lindo nuestro que se llama Autores Chilenos, sí, que lo hicimos, que los arreglos son de Luis Advis, y luego viene un disco, después de ese viene un disco de OM, donde aparece Alturas, y nos sorprende el golpe, digamos. El golpe nos sorprende, y en Europa lo que hicimos fue ensanchar, digamos, esta curiosidad nuestra por la música popular. Yo siempre digo que, bueno, que la música popular es muy parecida en todo el mundo. Cuando hablo de música popular, hablo de la música de raíz folclórica, hablo de las tradiciones populares. La función que tiene la música en las tradiciones populares es casi siempre la misma, digamos, la música para bailar, la música que la gente ha decantado como sinónimo de sus propias gracias, digamos. La cumbia en Colombia, la ranchera en México, el samba en Brasil, las cuecas por acá, en fin, los vals peruanos. Ese es el mundo, ese mundo. Y claro, nosotros allá empezamos a grabar todo lo que teníamos grabado en Chile, porque se habían perdido los máster y todo eso. Regrabamos y empezamos a hacer música un poco tratando también, enamorándonos también de las tradiciones y de la música popular que escuchábamos por allá, la música del Mediterráneo, en fin, aires y cosas. Eso es Nicolás, porque luego viene un disco el año 1976, 3 años después del golpe, un disco que fue muy político, que se llama Chile Resistencia, que lo hicimos con Sergio Ortega, con el autor del Pueblo Unido, y con textos de él. Y también, así como el canto al programa, era un disco enteramente político, digamos, o sea, con la ingenua pretensión de que esas canciones fueran coreadas por las masas, por el pueblo. No pasó eso, digamos, pero casi siempre las canciones que los pueblos corean como sinónimo de sus luchas son canciones de amor, como Bella Ciao, como L'Étang des Cerises, el tiempo de la cereza, de la época del 1800. Grándola Vila Morena. Grándola Vila Morena, en Portugal. Todas esas canciones, ahí funcionan las canciones, el amor, incluso el derecho de vivir en paz, que tuvo una fuerte adhesión en el principio del levantamiento de octubre, digamos. Es una canción de amor a Vietnam, que tiene una melodía, no es una marcha, digamos,
Oye, me estoy conectando con lo que pasó el 78 cuando graban en Roma Canción para matar a una culebra y donde escriben esa hermosa canción que hoy día, justo mira el link que hacemos, están los tres que escribieron San Malandó. Lo acabamos de rememorar y hacer honores en esta conversa a Patricio Mans. Y eso es notable porque ahí en esa Europa que se conectan con esa conexión afroperuana y también con una canción sobre la conciencia de clase, digámoslo, y descubrir quién es Contra el racismo. contra el racismo, claro. Estaba preso Mandela. Uh-huh. Y ahí, ¿cómo se da? ¿Hay algún backstage, alguna anécdota o algo de la grabación de ese disco que a usted le quede en la memoria? Bueno, José tiene mucha participación ahí Sí, po. en el texto con Patricio y después conmigo en la música, digamos. ¿Cómo se da la grabación de esa canción? Tiene que ver con el primer encuentro ya más, digamos, más permanente con Patricio Mans. Uh-huh. Pero por un lado, hay una situación un dato que recordaba Horacio, que había una situación muy fuerte de movimientos africanos por el reconocimiento, digamos, en contra del racismo y todo. Y en general, habiendo vivido cosas muy intensas en las giras por América Latina. Yo me acuerdo que yo entré al fin del 71 y el 72, estoy seguro, fueron 2 giras pero larguísimas por varios países de América Latina, desde México para abajo, Cuba, bla, bla, bla. Y en cada lugar había ocasión, lógicamente, de que vinieran los músicos cercanos también al tejido de música folclórica o indígena o precolombina, como sea, ¿no? El choque, el asunto de conocer en general aspectos de las culturas antes de Colón y luego asomarse por Bolivia, por Perú, no sé, un montón de países, como estar todavía, ¿no? Desde poder sentir la existencia de ese tiempo y lo que pervive en estas poblaciones y lo complicado que, ¿no? te lleva a todas las cosas, lo complicado que es juntar una cultura y otra, cuando en realidad la multiculturalidad va a ser el lenguaje del futuro, ¿no? De cómo perder las claves de la conversación y cosas. En fin, eso es una carga bien fuerte, creo. A mí por lo menos me lleva a leer cuánto libro aparecía o encontraba por ahí en algunas. No había mucha librería en español o material en español en Italia en ese momento. Había que aprovechar cuando uno, en las giras que organizamos, muchas de esas giras, ¿te acuerdas, Loro? Fueron costeadas por nosotros, es decir, aprovechando de que pagaba Europa, ¿no es cierto? Nos manteníamos con eso y poníamos, no veníamos a ganar plata a América Latina, pero yo lo sentía como un cordón umbilical muy necesario. Estamos haciendo memoria patrimonial de Chile junto a los Inti Illimani históricos. Para mí es un placer. Vamos a saltar al presente, a lo que han hecho en estos últimos años, a la experiencia y a todo lo que han visto. ¿Qué les gusta de la música chilena hoy? No, hay gente muy talentosa, fíjate. Yo creo que a mí lo que me gusta mucho es esta irrupción de las mujeres, digamos. Las mujeres en el canto, gallarda y talentosa, me parece bueno, partiendo por Anita Tijoux, Mon Laferte, todas. Yo creo que hay una decena, Yorca, entre otras, que me encanta ella. Eso por un lado, eso me gusta, y me gusta que el pop, el rock y de alguna manera el rap tengan esta mirada cariñosa hacia el patrimonio de la música que fue, digamos, a la nueva canción chilena. Un poco me emociona cuando hablan con cariño de las cosas que uno ha hecho, de la Violeta Parra en adelante, en fin. Y se visten con eso, se apoderan de eso, para hacer una cosa distinta también, porque esa es la gracia, ¿no? Claro. No sé. Yo creo que todo lo nuestro fue. La nueva canción chilena
fue un fenómeno maravilloso. Yo creo que la nueva canción chilena fue lo más revolucionario en música del siglo XX en este país. Pero fue eso, ¿no? Lo que sucede ahora es un poco un eco, digamos, enorme. Son como esos neutrinos que viajan por el universo, que vienen de no sé cuántos años luz atrás. La nueva canción, bueno, hay algunos exponentes como con los que está conversando tú, Nicolás, que seguimos, pero nosotros ya lo hicimos, lo hicimos. Y es maravilloso y es importante además, aunque de repente cuesta que se lo reconozcan eso a uno. O sea, hay de repente hay cierta distracción y un poco de sordera, entonces no se tiene mucho cariño, o lo hemos visto en estos días, precisamente con Patricio Manso. Pero hay que ser justo durante estos movimientos y lo que ha ido pasando en los últimos tiempos. Siempre ustedes vuelven, es con el eterno retorno, ¿cachai? Entonces yo creo que claro, ustedes se lamentan porque, claro, uno dice no, pero en realidad siempre están. Mi mamá cuando le dije que lo iba a entrevistar a ustedes me decían, diles que los amo. Entonces, pero además siempre están en las bandas sonoras, ¿cachai? Y ahí José, a ti te debe pasar algo. Me debe pasar algo. Mira, sinceramente, creo, a ver, para poner en balanza una cosa, nosotros nos pilla el golpe entre que yo tengo 25 años, Jorge, no sé, 26, ¿tú qué edad tenías? ¿El 73? 21. 21. O 22 parece, 22. Claro, y ya con un grupo que ha tenido su roce con los escenarios, con situaciones distintas, y nos encontramos alargando un poco la vista, éramos unos privilegiados porque seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Mucha gente, no sé, especialistas de cualquier cosa, tuvieron que ser, no sé, taxistas o arreglársela de cualquier manera. Pero más allá de eso, lógicamente una campana que sonó fortísimo hacia el punto de vista de lo necesario que era llegar a cantar a un lugar como Suecia, por ejemplo, que rápidamente después del golpe alcanzó las 10.000 personas exiliadas, salvadas del Estadio Nacional y otras prisiones. Y eso era una cosa así que apretaba la garganta, ¿no? Porque era muy emocionante, pero viéndolo fríamente también era muy necesario. La gente, había un código, que es como un lenguaje que ya nos pertenece, sale de nosotros, pero ya es de la gente, y un poco como son los fenómenos culturales. Así entonces fue, creo yo, una experiencia emotiva muy grande para mucha gente que nos vio. En todos los países al comienzo encontrábamos chilenos. Lo que estaba agradeciendo yo era la situación de que en el exilio fuimos los primeros años, y creo yo los 5 primeros años, de un frenesí pero enorme de viaje, esto, lo otro. Muy cansador, pero que nos limó, digamos, nos ayudó a perfeccionarnos y a recibir con gratitud los resultados de ello, porque luego empezaron a hacer teatros importantes, salas que cualquier artista quisiera estar, ¿no? En fin. Pero es importante porque cada cual también, la vida de los grupos no es una vida fácil, digamos. No. Y quiero decir, mientras más exitosos también los grupos son, yo creo que los problemas también son más grandes, digamos. Entre otros, el cómo administrar la fama, etcétera. Bueno, de eso hay mucha literatura pero es importante hacer una reflexión como la que hace José, porque nosotros, entre el año 73 y el año 78, esos 5 años, yo creo que nosotros hacíamos un promedio de 150 conciertos diarios, así, anuales. 150. 150. Hacer 150 conciertos es hacer uno día por medio casi.
entrábamos y salíamos, íbamos al aeropuerto, a la estación de trenes. Nuestra vida era así. Y entre medio nos faltaba tiempo para hacer discos. Y así todo, entre el año 73 y el año 88, hicimos como 19 discos. Nosotros grabábamos un disco en 4 días en Milán, y años en que grabamos 2 y 3 discos, digamos, cada año. Entonces, era una vida muy intensa, pero no hay otra vida. Para la música y para la gente que toca en vivo, no existe otra vida. ¿Mm? De ahí que de repente sea muy comprensible cuando los artistas rechazan lo- lo- con los autógrafos o se van por la puerta trasera directo al hotel, a un restaurante silencioso, que es lo único que uno desea, digamos, no escuchar a nadie, ni que te adule, ni que te hable de música. Bueno, son cosas de la vida y hay quienes sucumben ante eso, que no soportan. Es decir, hay quienes no soportan no estar arriba de la pelota, digamos, Claro. y no estar con 500.000 personas que te aplauden. El silencio, el pasar piola, como se dice, la soledad, de repente son enemigas de esta vida en que te palmotean la espalda y en que te dicen que eres extraordinario. Y claro, no digo yo creo que es muy importante que a uno le digan, en general a los artistas, que les digan qué lindo lo que haces. Yo creo que ese es el sueño de todos los artistas. Porque en el fondo es una vuelta de mano de un acto tremendamente amoroso como es el de la creación y como es el de lo... ¿Mm? Entonces, cuando te dicen, mira, pero yo siempre cuento una anécdota, aunque no soy digo, no lo hago por falsa modestia, pero siempre cuento una anécdota que me pasó caminando por la Alameda hace unos 10 años atrás, y cuando yo hacía unas clases, hay una universidad en el Arcis, y iba caminando a las 11 de la mañana por la Alameda con Amunátegui, y de repente una niña me golpea atrás el hombro, y yo me doy vuelta y la miro, entonces me dice, Horacio Salinas, yo te quiero decir una cosa. Y le digo, ¿y quién eres tú? Y dice, ya no me acuerdo cómo se llamaba, una niña joven de unos 25 años. Y me dice, mira, yo tuve una hija hace 6 meses atrás y te quiero contar que en la sala de parto le dije al médico y el médico me dijo que sí. Yo le pedí que cuando naciera mi hija escuchara el Mercado Testacho. No. Quería que esa fuera la primera melodía que escuchara. Entonces me dio una emoción, yo la abracé, en fin, y nos despedimos y le dije, mira, me has contado una cosa que es invaluable para un artista, que lo que uno hace tenga un sentido, digamos, y en este caso que además, qué cosa más linda, ¿no? Y bueno, yo creo que, pero, pero a veces también resulta complicada la fama, se administra mal, la gente no sabe que qué sé yo, pretende, le exige más a la gente, más al público, más. Bueno, y ahí vienen las drogas, viene toda esa cosa. Pero bueno, harina de otros costales. Oye, José, estamos conversando y cerrando de todo lo que han vivido en todo el tiempo que nos han regalado su música y que la disfrutamos distintas generaciones y las experiencias de vida que han cruzado, que van desde la pasión y el arte hasta lo mundano y lo más sorpresivo. ¿Con qué te quedas a esta altura? ¿Con qué lección de todo lo que aprendiste, de lo que viste, te quedas? Mira, a ver, ¿con qué me quedo? Me quedo con que es importante en el lado que tiene esta profesión, eh, como lenguaje común, como otro lenguaje, no de palabras, sino de sonidos,
de situaciones inexplicables, ¿no es cierto?, que te, de alguna manera te hacen reaccionar, ¿no?, en tu piel, tu sensibilidad. Eso me acuerdo haberlo vivido yo ante otras situaciones ya de niño, que sé, algunas melodías que me daban un cosquilleo en la espalda, no sé qué sería, pero era muy... Y luego, no sé, creciendo cada periodo va teniendo sus ondas musicales, ya juvenil y todo. ¿Y tú, Horacio, con qué te quedas de todo el camino recorrido? Bueno, yo creo que tiene razón José. Yo creo que con el privilegio de haber abrazado sin alternativa, digamos, el oficio de la música, de la composición. Eh, yo, fíjate, yo creo que, bueno, he vivido y he tratado de ser un digno músico, digamos, y de honrar el arte de la música hasta donde más he podido, digamos. Yo me acuerdo muy bien que por ahí por el año 70 del siglo pasado, bueno, tuve un traspié amoroso, en fin, sufrí bastante, digamos, estuve medio en las cuerdas, y un día se me ocurrió una melodía, volviendo a mi casa en la noche, se me ocurrió una melodía, ¿Ya? me asaltó una melodía, y yo dije, qué cosa más increíble esta melodía, y tengo que escribirla, entonces saqué un papel de bolsillo y escribí una parte que me parecía que era como difícil, que me podía olvidar de ella, porque era algo... Y entonces, bueno, esa melodía después se llamó, yo le puse el nombre Alturas, ¿ah? Y tenía una cosa que era taratatatán, tan, ta, ta, tan, ta, tan, y decía, esa parte que se me va a olvidar, ta, 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 tan, tan, ta, ta, tan, ta, ta. Bueno, no se me olvidó, pero descubrí, y este es el poder de la música, descubrí que la música era un espacio al cual tú entras, es un refugio donde te metes, digamos, donde puedes escabullir. Y en el caso de la creación musical, es maravilloso, digamos. Es un campo, cuando tú haces algo y cuando te deslumbras con algo, es un acto de una creación y de un renacimiento propio casi, es como volver a nacer. Y por eso te digo que cuando después te dice, te palmotea en la espalda y te dice, oye, qué lindo lo que hiciste, uno ya cierra este círculo que es un círculo virtuoso, digamos. Entonces, yo me quedo con eso, con la música, que desde siempre, sin duda alguna, descubrí yo que era lo mío, que era el mundo con el que yo debía mostrarme y para los demás también, porque uno compone para uno como una salvación, pero también para los demás, para todos, digamos. Y eso es un acto muy lindo. Estimado, vamos cerrando esta conversación. Para mí ha sido un honor poder contar con ustedes dos acá en Chilevisión en Casa, en este mes de septiembre, en estos momentos tan especiales. Agradecerles, por supuesto, su visita. ¿Y viene algo? ¿Están planeando algo? ¿No van a hacer show online? No, ustedes son hartos. Es difícil, ¿no? Es complicado tocar juntos, lo hemos comentado, porque hay que mirar los zapatos, mirarse la cara, en fin, en la nariz. Tocar con otro es mover el cuerpo también en conjunto, es complicado. Pero yo creo que vamos a actuar en vivo, vamos a hacer por streaming, tal vez lo vamos a transmitir, pero vamos a hacer un show cantando y mirándonos tal vez de lejos, pero mirándonos, digamos, que es lo bonito que tiene de tocar en conjunto. José, te quiero agradecer mucho también que hayas estado. Sí. Y gracias a ti, muy buena conversación. Muchas gracias en estos días especiales para ustedes. Que todo ande bien. Su amigo Patricio. Eso. También para ti, Nicolás. Gracias por la invitación. Placer. Esto fue una conversación con dos patrimonios vivos de la música chilena en esta tarde para poder dialogar. Cuídense mucho, sean felices. Pórtense bien, compartan la entrevista. Chao.